Lo que faltaba, la prensa defendiendo al general Cienfuegos. El más ridículo hasta ahora ha sido Ciro Gómez Leiva. Con lágrimas en los ojos, habló en su programa sobre una supuesta regla del periodismo que tiene que ver con las supuestas coincidencias. Para este periodista, identificado plenamente con las causas conservadoras, hay coincidencias sospechosas entre el arresto de Genaro García Luna hace unos meses y la reciente captura que realiza el gobierno americano en la persona de Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Ciro concluye de dos actos en que la justicia norteamericana pone a disposición de las autoridades a dos relevantes miembros del neoliberalismo que gobernó en nuestro país hasta hace poco, que existe un deseo del gobierno de Donald Trump para trabajar en favor del presidente López Obrador. Victimiza a quienes hoy enfrentan cargos por narcotráfico. Sabemos en este momento que existen 5 cargos en contra de Cienfuegos por este tipo de delitos y fabrica un contubernio entre Trump y López Obrador, un supuesto contubernio para llevar a la cárcel a personajes respetables e importantes durante el periodo neoliberal. Inaudito. En síntesis, para Gómez Leiva, García Luna y Cienfuegos son dos blancas palomas, a las que el gobierno de la Cuarta Transformación intenta manchar, con ayuda de las autoridades norteamericanas. Ciro pretende colocar en el banquillo de los acusados al actual presidente y de paso dar un empujón al Partido Demócrata estadounidense, al que le rezan en este momento panistas, calderonistas y priistas. Piensan que Joe Biden favorecerá el intento de reconquista del poder que intenta el neoliberalismo mexicano. El pequeño Krause, León, señala por su parte que el arresto de Cienfuegos puede constituir una mancha a las Fuerzas Armadas Nacionales y un problema grave para la administración del presidente López Obrador. Raimundo Riva Palacio, veterano chayotero reaccionario, y Javier Risco, promesa relevante del periodismo sicario, hablan también de una falta dentro del gobierno del presidente López Obrador, al no estar enterados con anticipación de la captura que se preparaba en contra de Salvador Cienfuegos. Hablan de un supuesto desaire del gobierno norteamericano al presidente López Obrador. Y así, toda la prensa conservadora. Nadie habla de la responsabilidad de Enrique Peña Nieto al nombrar como secretario de la Defensa Nacional a un general que era investigado por la justicia estadounidense desde 3 años antes de que Peña Nieto asumiera el poder. Así son, y no cambiarán. La investigación que lleva a la captura de Salvador Cienfuegos no es nueva. Tiene una larga historia que debió conocer el anterior presidente. Con todo y ello, decidió que este personaje hoy detenido debía estar al frente del aparato militar en nuestro país. Si hay un culpable adicional sobre las acciones delictivas de Salvador Cienfuegos, ese es Enrique Peña Nieto. Lo mismo sucede con Genaro García Luna, a quien entregó Felipe Calderón el aparato de seguridad pública nacional. Pero la prensa sicaria pretende ocultar el día de hoy esta realidad. Hablan de que durante los 2 primeros años del gobierno del presidente López Obrador no se inició investigación alguna sobre Cienfuegos, pero nada dicen de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que tuvieron conocimiento obligado de estos hechos ocurridos desde hace más de 10 años. Porque la investigación que inicia la DEA se da durante ese periodo, pero los presuntos delitos de Cienfuegos deben necesariamente ser anteriores. Nada vieron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sobre el comportamiento delictivo del general. Nos preguntamos, ¿van a negar calderónicamente haber estado enterados de su conducta? La prensa sicaria, las granjas de bots, los grupos opositores y los partidos políticos, hoy en desgracia, intentan de una manera
que solo se puede calificar de antipatriótica manchar de cualquier modo a nuestras Fuerzas Armadas. Señalan hoy que hay en este momento comandantes de zona que fueron nombrados por Salvador Cienfuegos y que por lo tanto son sospechosos también de conductas ilícitas. No presentan prueba alguna sobre lo que afirman en sus notas. Su intención es crear la idea de que el gobierno de la Cuarta Transformación es igual de corrupto que los anteriores gobiernos neoliberales. Así sea, llevándose entre las patas a los integrantes del ejército mexicano. La forma en que están tratando el tema de Salvador Cienfuegos es totalmente política. En realidad, a los conservadores no les interesa el futuro o el final de Cienfuegos. Ven en esta captura un peligro para su causa, al quedar evidenciados, más de lo que ya están, como los representantes de un régimen plagado de corrupción, un régimen descompuesto desde el más alto nivel. La estrategia que siguen en este momento es intentar pasar esa factura al gobierno de la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador. Convencer al pueblo de México de que todo lo relativo a los casos de Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos es más bien un caso de venganza política que un asunto de justicia. Los dos detenidos en cárceles norteamericanas son en realidad supuestos perseguidos políticos por los que hay que sentir compasión. La realidad es distinta y a El Tigre no lo van a engañar la prensa sicaria y corrupta, ni los políticos que quieren sacar raja de estos casos. Hay un nuevo comandante supremo de las Fuerzas Armadas en el país, se llama Andrés Manuel López Obrador, y su política transformadora nada tiene que ver con los vicios del neoliberalismo. El Ejército, la Marina y la Guardia Nacional obedecen instrucciones diametralmente opuestas a las que ordenaban Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Las Fuerzas Armadas mexicanas no masacran, no violan derechos humanos, ni torturan y rematan a los sobrevivientes. El mando cambió, y con ello el trabajo realizado por las áreas de seguridad nacional. Los delitos que se achacan a García Luna y Cienfuegos ocurrieron durante los gobiernos neoliberales. Los representantes de esas administraciones corruptas son quienes deben responder por sus acciones. El Tigre no se deja engañar, y menos por los medios conservadores, las granjas de bots y la clase política reaccionaria. Sabe que la corrupción, la violencia y el narcoestado fueron fruto del neoliberalismo. La Cuarta Transformación es el antídoto que el país necesitaba para terminar con esa plaga. Genaro García Luna, Salvador Cienfuegos y demás políticos a los que se investiga dentro y fuera del país enfrentan procesos que tienen relación con sus actividades personales. No es persecución, son delitos cometidos dentro de un esquema de asociación delictuosa. Que respondan a título personal por estas acusaciones. Que no se intente desvirtuar a instituciones que se están limpiando actualmente y que en el pasado, en muchos de los casos, actuaron al margen de la ley por instrucciones de los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas. Esto es, por órdenes directas de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ellos marcaron el rumbo violento y letal que descompuso toda actividad en el país. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En el periodismo hay una frase, una máxima muy vieja. Dice que dos coincidencias marcan una tendencia. Hace poco menos de un año, fuentes de Estados Unidos informaron lo que la autoridad de aquel país confirmaría minutos más tarde, que en territorio estadounidense acababa de ser detenido un poderoso exsecretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano, Genaro García Luna. Lo mismo ocurrió hace unos momentos. Una periodista estadounidense adelantó la noticia y el embajador de Estados Unidos en México la confirmó. El detenido, ahora en sueldo de aquel país, fue un poderoso exsecretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. En ambos casos, las autoridades mexicanas no tuvieron nada que ver
dos coincidencias marcan una tendencia. La autoridad de Estados Unidos captura a dos de los más simbólicos personajes en la lucha contra el crimen de los gobiernos anteriores. Los dos, supuestamente, ahora están ligados a narcotraficantes. Dos hechos que embonan a la maravilla con la idea y el discurso de que México fue en los últimos 12 años un narcoestado. Dos hechos obsequiados, como se dice en el lenguaje judicial, por Estados Unidos. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.